¿Cómo y por qué digo que una democracia es esencialmente un conjunto de valores que todos compartimos, todos los que creemos en la democracia? Pues bien, para ello me voy a centrar un poco en la historia de lo que llamamos el proyecto, de lo que yo llamo el proyecto Europa. Y digo proyecto porque Europa, políticamente hablando, socialmente hablando, es un proyecto siempre inacabado, siempre está en evolución y siempre está sin alcanzar su fin último. Es un proyecto vivo, es un proyecto con sus contradicciones, con sus marchas adelante, con sus marchas atrás, está vivo. Pero también quiero advertir que cuando hablo de Europa, y hablaré mucho hablaré de la Unión Europea porque es el proyecto donde estamos más involucrados los españoles, lo que yo diga tiene valor exactamente igual para todos los demás países que no están en la Unión Europea, en especial para todos los que están dentro del Consejo de Europa, y Rusia es uno de esos países dentro del Consejo de Europa. Y lo digo porque hoy, ya les adelanto a ustedes, en general estamos pasando en Europa, y que incluyo a Rusia, a la Federación de Rusia en ese concepto de Europa, por un momento difícil, por un momento malo. Tenemos muchos conflictos internos dentro de los países fundadores y tenemos muchas diferencias de criterio y de opinión con los países que se han unido al proyecto europeo a lo largo del tiempo, cuando las distintas dictaduras, los distintos regímenes autoritarios han ido desapareciendo, tanto en el centro y el este como en el sur, que es el caso de las dictaduras portuguesa y española. Tenemos dificultades hoy. El proyecto europeo está sometido a muchas tensiones, a muchas contradicciones entre los socios que formamos la Unión Europea y también los que están fuera de la Unión Europea. Veas el caso de la Federación de Rusia, está sufriendo dificultades, está teniendo problemas para comprender lo que es la esencia de la democracia. Me refiero no a sus ciudadanos, me refiero a sus responsables políticos. Tal vez para afrontar esta reflexión de por qué es muy importante para todos nosotros tener muy claro que no podemos ser una sociedad avanzada y libre si no somos capaces de compartir determinados valores y determinados principios. Porque la historia nos ha demostrado que cuando no hemos compartido esos valores y esos principios, hemos terminado siempre en la confrontación, en la guerra y en la violencia. Hace falta, por tanto, tener memoria. Muchos de los que están en esta mesa son afortunadamente muy jóvenes y, por lo tanto, cuando hablo de memoria, no es la propia, sino la adquirida, la que nos han transmitido otras generaciones. La memoria es esencial para entender nuestro momento actual y lo que nos jugamos de futuro. Y la verdad es que
tengo la impresión de que hoy en Europa todos, estamos perdiendo esa visión de la memoria de lo que fuimos, de dónde venimos y dónde estamos. Aunque parezca un lugar común, aunque parezca algo inútil de recordar, el proyecto actual de Europa, de la Unión Europea, surge de un gran cataclismo, surge de una catarsis de los pueblos europeos ante el drama que vivieron no solo en la Primera, sino en la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de la Guerra Mundial. Sin tener presente lo que pasó con la guerra y lo que ocurrió después de esa guerra, no podemos entender el proyecto político, social y económico de Europa. Yo, efectivamente, decía Elena, mi querido Vladimir también, somos una generación que nacimos el año 44, es decir, el año que terminó la Guerra Mundial. Por lo tanto, nuestra memoria es la memoria de la posguerra. Pero yo personalmente he visitado, siendo comisario, campos de concentración como Auschwitz I o Auschwitz II, Birkenau, o el campo de internamiento de disidentes de Perm 36, Gulag, y por mucho que nos hayan hablado, nos hayan contado, hayamos visto películas, nada tiene que ver con el hecho físico de ver el horror al que es capaz de llegar el ser humano cuando pierde los valores, cuando olvida que el ser humano y su dignidad es lo fundamental que nos puede unir. Y esos son hechos reales. En Europa hemos sido capaces de llegar a cometer esas barbaridades, esas monstruosidades, los unos con los otros, simplemente por razón ideológica, por ser de una u otra raza, por tener una u otra ideología, por ser o no ser de un grupo. El nazismo, el comunismo, el fascismo, los ismos en general, son destructores del ser humano. La idea de la Europa que nace a partir de esa situación es precisamente intentar el que nunca más se vuelva a producir las circunstancias que nos llevasen a los pueblos europeos a enfrentarnos con las armas para establecer la primacía de uno o la primacía de otro, la ideología de uno o la ideología de otro, o la exclusión, la radicalidad. Europa nace del miedo, fíjense ustedes bien, del miedo de nunca más volver a lo que pasó. Y nace con una fase muy modesta, nace con un proyecto económico, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y a partir de ese núcleo técnico, que significa que los países productores de carbón y del acero, que fue el origen de la guerra, quién dominaba el carbón, quién dominaba el acero, se pusieron de acuerdo para que esa riqueza se distribuyese sin necesidad de ver quién dominaba totalmente. A partir de ahí ya empieza el proyecto político, el mercado común, que luego conduce a la Unión Europea. Pero eso es, digamos, sentar las bases de crear una riqueza común
que vamos a distribuir sin necesidad de guerras entre nosotros, vamos a crear una sociedad más homogénea porque sea más justa distribuyendo la riqueza y, lo que es muy importante, vamos a crear unos instrumentos políticos de gobierno basados en la democracia, no en el autoritarismo, no en la dictadura. De ahí el Convenio Europeo de 1950, que se firma en Roma, apenas 6 años después del final de la Guerra Mundial, con las heridas todavía muy abiertas, muy sangrando, donde se establece el catálogo de derechos y libertades fundamentales y se crea el Consejo de Europa. El Consejo de Europa será durante muchos años hasta hoy el faro, digamos, el foco esencial del contenido político de la creación de Europa, donde está el reconocimiento de eso que decía Elena, la dignidad humana, del humanismo, en el fondo, el hombre, la mujer, sus derechos, sus libertades, como algo esencial para evitar volver a la guerra. Pues bien, Europa se ha construido de verdad partiendo de esa conjunción, buscar desarrollo económico, igualdad social y respeto a los principios democráticos y a los valores que eso entraña. Y si realmente algo nos ha definido al proyecto de Europa, es precisamente eso. Por eso la construcción europea es distinto al proyecto anglosajón, o puede serlo al chino, o puede ser a un proyecto asiático, porque nosotros unimos lo económico, lo social, lo político, entendiendo que las libertades individuales son absolutamente esenciales. Y no es solamente que esos principios y esos valores que estoy hablando sean algo que hemos dicho, bueno, voluntariamente los aceptamos. No, es que lo hemos escrito en los tratados. Está en los tratados. El artículo primero del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, unos de ustedes lo conocerán seguro, el Tratado de Lisboa, acuérdense, algunos, los más jóvenes no se acordarán, fue la consecuencia en la Unión Europea de un gran fracaso que tuvimos, que fue el fracaso de la famosa Constitución Europea, y sobre todo no conseguir después avanzar en materia de derechos y libertades fundamentales. Pero el artículo primero del tratado dice: la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad. Fíjense ustedes, la Unión, es decir, la Unión Europea, se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros de una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Artículo primero, el que abre el tratado. Raramente se ve en un documento internacional una declaración a la cual se suman todos los países que aceptan y ratifican el tratado. Y por si no estuviese claro cuál es el objetivo de la Unión Europea, y estoy diciendo esto porque veremos ahora
que esos objetivos han entrado en crisis y en crisis grave, el artículo 3 de ese mismo tratado, en el 1.1, dice: la Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Promover la paz, porque sin paz no hay nada. No hay democracia, no hay libertad, no hay progreso. Hay horror, hay desastre. Los valores que se acaban de definir en el artículo 1 y el bienestar de sus pueblos, es decir, la parte económica y social. Los tres están unidos: paz, valores y bienestar de los pueblos. Nosotros en la Constitución española hemos recogido esta misma idea de los valores. Y también en nuestro artículo 1 decimos: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Bien, esto es lo que, digamos, hemos ido construyendo a lo largo de los años en Europa. Es el marco ideal fijado en los tratados, interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, que es el Tribunal de la Unión Europea. Pero, desgraciadamente, como todo proceso vivo, el proceso de construcción de Europa ha tenido un periodo muy brillante después de la Guerra Mundial de asentamiento, de consolidación de estos principios y valores, porque esa construcción europea tenía, digamos, enfrente dos ejemplos que mostraban contra lo que había que luchar: el ejemplo del comunismo totalitario y el ejemplo del fascismo totalitario. Cuando esos dos se derrumban, la Unión se encuentra sola ante su propio éxito. La democracia ha triunfado, los totalitarismos se han derrumbado. Bien, entonces empieza también el periodo de ampliación de la Unión Europea y de consolidación de las nuevas democracias. Y ustedes saben muy bien que en el sur las democracias se adaptan muy rápidamente a los parámetros y a las exigencias del sistema democrático europeo. Francia y España y Portugal lo hacen relativamente rápido, no se incorporan tan rápido a lo que era entonces el mercado común, porque hay unos años de adaptación, pero los parámetros entre la nueva clase política y la europea son iguales y se consolida. Por el contrario, la adaptación de los países surgidos del comunismo será más compleja, será más difícil. Pero, y eso hablaré también en un momento después, porque es lógico, no se crea un espíritu democrático cuando se han vivido 50, 60, 70 años de dictadura. Eso exige su tiempo y exige su adaptación. Pero todos estos principios y valores que hemos tenido en Europa han pasado por un periodo que todavía lo estamos viviendo muy difícil. Cuando nuestros principios, nuestros convencimientos han tenido que ponerse a prueba, tengo que decirles que el resultado de la prueba no ha sido muy brillante y arrastramos esta crisis. Por ejemplo, el valor de la dignidad humana, la libertad y la seguridad jurídica que se proclaman los tratados de la Unión, sufren una primera crisis tremenda cuando tenemos que situar
el principio de seguridad y el principio de libertad, el uno frente al otro. Europa no había conocido después de la guerra ninguna situación que le crease un debate entre estos dos principios y, sin embargo, lo que ocurre con los atentados terroristas y con la lucha antiterrorista la sitúa de lleno en la contradicción. Fíjense ustedes que yo he vivido, Vladimir también lo ha vivido conmigo, como comisario el periodo de la guerra de Chechenia. No voy a entrar en detalles, una guerra terrible, muy cruel, donde efectivamente se cometieron muchas violaciones de derechos humanos y condenada sistemáticamente por todos los países occidentales, en el Consejo de Europa y otros. Con razón, tenía su razón muchas veces para hacer esa crítica. Pero ¿qué ocurre cuando se produce el ataque de las Torres Gemelas? A partir de ese momento, Occidente se olvida de la guerra de Chechenia y se centra en atacar el terrorismo yihadista con todas sus fuerzas y empieza a tomar medidas que son radicalmente contrarias con sus propios principios proclamados en los tratados y en las normas. Por ejemplo, se utiliza por países que afirmaban las Naciones Unidas y por lo tanto habían firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, la tortura como un método normal de lucha contra el terrorismo. No solo Guantánamo, sino otras prisiones. Yo he visto en Kosovo una prisión cuasi secreta con detenidos que no estaba claro cuál era su condición ni cómo. En una interpretación de la disposición 1244 de Naciones Unidas, absolutamente manipulada, y cuando comisario pedí que cerrasen esa prisión, efectivamente lo hicieron, pero la Asamblea del Consejo de Europa no quiso escuchar ese debate. El Parlamento Europeo sí que lo hizo, por cierto, porque en esa prisión de Kosovo lo que había era detenidos que venían desde Irak camino de Guantánamo y eran sometidos a inteligentes interrogatorios. El Parlamento Europeo, que entonces presidía, por cierto, el señor Borrell, hoy nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España, sí que abrió un debate. Pero fíjense ustedes, el Reino Unido, que para nosotros ha sido siempre un ejemplo de democracia y es un ejemplo de democracia, suspendió el artículo 5 del Convenio Europeo para permitir detenciones de tiempo ilimitado, sin acusación ni proceso, y dossier secreto de los detenidos para los detenidos y sus abogados. También tuve que denunciarlo, ir al Joint Committee del Parlamento Británico, y la Cámara de los Lores al final aceptó los argumentos del comisario y terminó con aquel sistema. Es decir, frente al principio de la seguridad jurídica, de la libertad, de la dignidad humana, venció el principio de la seguridad a cualquier precio. Es decir, habíamos traicionado nuestros valores y nuestros principios. Y otros muchos más supuestos. La lucha contra el terrorismo ha sido uno de los elementos que ha limitado más nuestras libertades y nuestros principios. Y realmente, ¿qué ha ocurrido a partir de entonces? Pues hemos ido en un camino de limitación de las libertades y de crisis interna muy importante. Yo no quiero ser derrotista porque Lena sabe por definición que yo soy optimista,
he trabajado toda mi vida con la patología de los derechos humanos, que pueda visitar cientos de prisiones, transmiten los ciudadanos, tanto en España como fuera de España, y si no se es optimista, obviamente o me había suicidado o había muerto. Soy optimista, siempre soy optimista, pero hay que reconocer los hechos como son. No podemos combatir los errores y no empezamos por reconocer nuestros propios errores. Eso es una base esencial. Y si no podemos tampoco avanzar en ningún debate si no estamos dispuestos a reconocer la parte de verdad del otro y no estamos dispuestos a no quedarnos sentados sobre nuestra verdad y no admitir la parte de verdad del otro. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado en Europa? Pasado que estamos en medio de una tormenta muy complicada, en la cual han vuelto a resurgir lo que creíamos que había terminado después de la guerra. La crisis económica en Rusia a la caída del comunismo y pasado un periodo en el que hubo tantísima ilusión por entrar en la vía occidental, europea, y la verdad, Vladimir, es que lo hicimos muy mal desde Occidente, muy mal, ese momento de reconocimiento de esa necesidad de estar al lado de Rusia y no intentar humillarla y destruirla como se intentó. Y cuando digo esto, siempre me dicen que soy un prorruso inmundo, pero no soy prorruso, es la realidad. Se hizo mal a la caída del comunismo y no trabajamos lo suficiente para que el espíritu democrático triunfase en Rusia plenamente. Bueno, pues la deriva de eso ha sido un régimen cada vez más autoritario, cada vez más personalista, que está reflejado en el actual gobierno de Rusia. Presidente que ha devuelto al pueblo ruso su dignidad, que estaba muy destruida, pero al mismo tiempo no ha permitido un verdadero desarrollo democrático. Y en Europa nos encontramos con que en esas dificultades económicas, con la llegada de la inmigración masiva producida por las guerras de Siria, la crisis de África, etc., hemos vuelto a resurgir los viejos problemas. Países como Polonia y Hungría, por ejemplo, se lanzan a aprobar legislaciones que están netamente en contra de los tratados de la Unión Europea, de los valores y los principios de la Unión Europea. Y Bruselas reacciona con mucha timidez. Solamente el Parlamento Europeo ha pedido la aplicación del artículo 71 del Tratado de la Unión. Alemania vuelve a surgir la extrema derecha nacionalista, xenófoba. En Francia, no digamos, con Le Pen. Dinamarca. Hace muy pocas semanas, Italia. Un gobierno de extrema derecha y populista en el poder. O Austria. Es muy inquietante. Los viejos fantasmas de Europa parecen que están saliendo de los armarios, como si no hubiese pasado nada, como si no habíamos aprendido la lección. Vuelven los nacionalismos destructores, vuelven las ideas antieuropeas. Y el Brexit no es solo la explosión de un viejo sentimiento antieuropeo o de orgullo nacional británico. No es verdad. El Brexit también fue sobre la base de un movimiento xenófobo y racista de la derecha inglesa. Eso es así.
y convenció a mucha gente, tristemente, de que era mejor que no estuviesen el resto de los europeos, los polacos y los demás, cuando era mentira lo que estaba haciendo. La mentira, la intoxicación. Hoy lo están pasando mal porque no saben cómo salir del lío en el que se han metido. Porque, como decía un amigo mío, cuando se está en el gobierno se está mucho mejor que cuando se está en la oposición, que hace mucho frío. Pues ocurre lo mismo. Cuando se está dentro de la Unión se está mucho mejor, cuando se está fuera hace mucho frío. Tengo la impresión de que los ingleses se van a congelar, porque si esperan que el señor Trump les apoye, ya pueden esperar sentados, porque el señor Trump no se apoya ni a sí mismo, pero o sea que ya veremos cómo resuelven ese tema. Pues bien, Europa está en esta crisis, está en la crisis de los nacionalismos. Parece que la idea de Europa se vuelve débil. Es lo que pasa, por ejemplo, todos los nacionalismos europeos que van contra la construcción europea. Fíjense ustedes, en Italia la campaña contra Europa, en Austria contra Europa, Alemania contra Europa. Europa es el culpable de todo. Pero si Europa somos todos. Aquí hay algo que no encaja en ese discurso populista, que en el caso, por ejemplo, incluso de España con Cataluña, ataca a la unión de los estados. Habría que recordar a los nacionalistas una frase de Gaulle, el general de Gaulle, que tenía de vez en cuando cosas absolutamente geniales, que decía: el patriotismo es ante todo el amor de los suyos. Patriotismo, el amor de los suyos. El nacionalismo es ante todo el odio de los otros. Y eso es un poco lo que estamos viendo en este momento. Yo no quiero construir algo, quiero destruir algo. Eso es el nuevo nacionalismo, el nuevo populismo. ¿Hacia dónde? No sé, pero estoy contra, no estoy construyendo nada. Es verdad que en Europa tampoco hemos sido en las instituciones europeas muy inteligentes. Con la crisis económica, el tratamiento de Grecia fue una desgracia, impuesta por Alemania, por la defensa de los intereses económicos de Alemania, hay que decirlo también. Se ha superado la crisis de Grecia, pero ha creado el sentimiento de que a Europa le falta sentido social, que Europa ha triunfado solamente el criterio económico o economicista, y se olvidaron de que Europa era un proyecto también solidario, de apoyo a los más débiles, pasase lo que pasase. Y ese apoyo lo hubo, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Bien, hay muchas crisis. En el propio Consejo de Europa estamos sometidos a una crisis importante. Le decía antes a Vladimir que durante tantos años hemos luchado porque haya una plataforma de entendimiento y cómo estamos destruyendo esa plataforma. En el Consejo de Europa se ha olvidado que es una organización que debe trabajar para mejorar el sistema democrático de los países miembros y defender las libertades de sus ciudadanos. Y últimamente tiene una posición desde hace años radicalmente intransigente con la Federación de Rusia, no facilitando un espacio de debate, porque se puede ser duro, se puede ser exigente, pero al mismo tiempo hay que abrir siempre, tender siempre la mano a buscar una solución. No le voy a dar a ustedes detalles, obviamente, pero con motivo de mis años de comisario y de la guerra de Chechenia, cada año tenía que hablar una o dos veces largo con el presidente de la Federación de Rusia, que ustedes conocen sin duda. Pues bien, no es persona fácil,
de convencer. Pero si el diálogo es abierto y sincero, escucha. Y cuando está de acuerdo en algo, lo cumple. Esa es mi experiencia. Pero no se puede establecer un diálogo si no se está dispuesto a escuchar la parte de verdad del otro, y lo digo por tercera vez, y a buscar un terreno de encuentro, a avanzar paso a paso. Convertirse en un ayatolá de los derechos humanos no consigue nada. No solamente hace falta tener la razón, sino hace falta que la otra parte lo reconozca y lo acepte. Y eso es un trabajo de convencimiento, de respeto, de firmeza en las ideas, pero de abrir ese espacio. Tengo la impresión de que hoy en el Consejo de Europa no se está haciendo ese trabajo. De hecho, Rusia ha dejado de ser gran contribuyente, igual que Turquía. Y en el fondo, ¿quién paga las consecuencias de todo eso? El pueblo ruso, que se queda cada vez con menos protección en materia de derechos humanos. En fin, estoy llegando al final porque estamos en un momento difícil en Europa, pero no imposible. No imposible. Difícil parecía España y ya hemos cambiado el gobierno, por ejemplo, para que vean ustedes que no todo es tan imposible. La vida, las cosas también se consiguen, poco a poco. No te rías. Bien. Muchos creíamos que íbamos a vivir en las tinieblas del universo y en este momento pues tenemos una pequeña luz que no es de tinieblas en el universo. Bueno, la verdad es que yo quisiera citarles unas últimas palabras de alguien que no es sospechoso de gran revolucionario, que es Helmut Schmidt, lo conocerán ustedes, antiguo canciller alemán, que dice: respondería a la cultura de Europa el que no solo los responsables políticos de la Unión Europea, no solo los hombres políticos y los gobiernos nacionales, sino también los dignatarios religiosos, los escritores y los universitarios, los periodistas y los ensayistas, que todos los europeos convencidos consideren que es su deber plasmar los valores éticos comunes en la conciencia pública. Existe una moral común a los europeos. Debemos contribuir a destacar este hecho. Moral común, valores comunes, tenemos que luchar por recuperarlos, como tenemos que luchar por recuperar la lucha contra la corrupción, contra la subida de los nacionalismos y lo demás. Decía Giscard tampoco es otro revolucionario que yo sepa, parece que hemos perdido de vista las ideas sencillas que guiaban a los padres fundadores. Hoy nos guiamos más por el egoísmo que por la solidaridad, en defensa de intereses nacionales más que en la búsqueda de soluciones comunes. En suma, en el consumo de Europa más que en la construcción de Europa. Pues bien, mi conclusión final sería que esta lucha por recuperar los valores fundacionales de Europa en la crisis en la que estamos ya no puede ser solo una pelea de los países dentro de la Unión Europea. Tenemos que ir de la mano en la gran Europa. Necesitamos a la Federación de Rusia en este proyecto de construcción de una Europa con valores y necesitamos que realmente también lo vivan todos los demás países del área geográfica europea, al menos para mostrar a aquellos otros espacios donde surge la intolerancia religiosa, el totalitarismo en sus aspectos más tristes, que en Europa sigue habiendo un espacio de paz y libertad, donde el ser humano es respetado como tal en su dignidad y en sus derechos y libertades fundamentales.
Eso hay que lucharlo cada día. Cada día. La democracia no la regala nadie. La democracia la tenemos que conquistar y la tenemos que defender. Críticamente, respetando al adversario, no digo al enemigo, al adversario, respetando sus ideas, pero defendiendo las nuestras con firmeza.